Hola, bienvenidas a mi canal Rosgurumi. Iniciamos, chicas, seguimos con nuestro Popeye. ¿Qué creen? El día de ayer me equivoqué, chicas, y no les publiqué la pipa. No les publiqué cómo realizar la pipa, chicas, una disculpa. Pero ahorita que vayamos a armar, vamos a realizar primero la pipa. Es una pieza muy pequeña y rápida de hacer, entonces no nos va a costar mucho trabajo ni mucho rato en realizarla. Vamos a hacer la pipa, que es esta. Recuerden que entre los materiales vamos a ocupar un palillo de dientes, que lo vamos a ocupar en este video. ¿Por qué? Porque vamos a realizar, vamos a armar ya nuestro Popeye, ya para que quede listo y lo terminemos. Entonces, antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Compartan, chicas, compartan para que lleguen más personitas y puedan hacer los amigurumis que vamos a realizar, ¿sale? Vamos a empezar, chicas. Ok, vamos a empezar con nuestra pipa y yo voy a utilizar este color mostaza, como café, mostacita por ahí. Vamos a empezar con la primera vuelta. En la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico y vamos a realizar 6 puntos bajos, que va a ser la primera vuelta. Anillo mágico de 6 puntos bajos. Terminamos la primera vuelta, que fue un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta van a realizar aumentos, chicas. Sí, yo aquí tengo un punto. Ahora voy a realizar el siguiente punto para que así se haga un aumento. En el siguiente otro aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Van a ser 6 aumentos. Al final de la vuelta van a tener 12 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto y un aumento. Yo aquí tengo mi punto, ahora voy a hacer el aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta, chicas. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 3. Ahora la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos, chicas, pero haciéndolo por el bucle interior. Recuerden que aquí tenemos un bucle que es el interior y el bucle que es inferior, el de este lado. Entonces vamos a trabajar por el interior, ¿sí? Que viene siendo este de adentro. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos y esta va a ser la vuelta número 4. Vamos a ponerle nuestro marcador. Son marcadores igual de nuestra chica que vende materiales, chicas. Miren, estos marcadorcitos también los vende ella, ya los maneja. Entonces vamos a hacer un punto en cada punto por el bucle interior. Terminamos la vuelta 4 y ahora vamos a realizar la vuelta 5 haciendo un punto en cada punto de los 18 que tenemos, de la vuelta 5 a la vuelta 7. ¿Sí? Nada más van a ser 5, 6, 7, 3 vueltas de 18 puntos bajos. ¿Sí? De la vuelta 5 a la vuelta 7. Llegamos a la vuelta 7, chicas, y aquí vamos a hacer nuestro cierre, ¿sale? Vamos a hacer puntito deslizado y cadenita. Y vamos a cortar porque terminamos nuestra pipa. ¿Sí? Terminamos nuestra pipa, chicas, y aquí ya les había comentado si ustedes quieren ponerle su base para que esté así, pero como no va a estar, yo no se la voy a poner, chicas. Pueden recortar un círculo, tomar la medida del círculo de aquí de abajo y ponerle una base si es que ustedes gustan ponérsela, si no, pues así está perfecto.
¿Sale? Ya saben que para la pipa de Popeye le ponemos tantito relleno para que sea lo blanquito del humo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ya está listo, chicas. Vamos ahora a armar nuestro Popeye. Para eso vamos a necesitar todas las piezas que hicimos de nuestro Popeye, ¿sale? Todas las piezas y nuestro ojito de seguridad, chicas, del número 12. Pueden, bueno, miren, como aquí como está ahorita, antes de rellenarlo, o si ustedes ya lo rellenaron, saquen su relleno y ahorita les voy a decir en qué vuelta van a colocar el ojito, porque nada más va a llevar un ojito. En qué vuelta lo van a poner, porque pues ya saben que yo le pongo los que yo realizo aquí en casa y pues obviamente que ese, aunque esté relleno mi muñequito, pues yo se lo puedo colocar así porque ya nomás se lo pego y listo. Pero son del número 12, chicas, número 12. Y ahorita les voy a decir en qué vuelta va. Entonces ya saben que nosotros vamos a empezar colocándole los bracitos. Para los bracitos vamos a tener que cerrar primero. Tenemos así nuestra pieza. Vamos a colocar nuestra aguja en nuestro hilo, ¿sale? Vamos a colocarle la aguja. Vamos a insertar nuestro hilo de esta manera. Así. Y vamos a cerrarlo de la siguiente manera. Vamos a tomar un punto de este lado con el del otro lado. Esto es para unir ambos lados. Ya muchas de las chicas que ya han hecho amigurumis aquí conmigo ya saben cómo es que vamos a iniciar, cómo es que cerramos los bracitos, ¿sí? Los vamos a cerrar de esta forma y vamos a coserlo. Recuerden que esta primera vuelta que va aquí en el primer donde están el bucle interior y bucle inferior, en esta primera vuelta va a ir cosida la cabeza, entonces nos vamos a ir a la siguiente vuelta. Vamos a colocar más o menos donde queramos que vayan los bracitos y vamos a empezar a tejer, a coserlos, perdón. Sí, de esta manera. Bueno, déjenme le paso para acá. Vamos a hacer así. Vamos a introducir así y luego vamos a agarrar el siguiente punto con el siguiente punto del bracito. De esta forma. Con lo negro no se distingue muy bien, chicas, pero ya muchas ya saben cómo es que tejemos nuestros bracitos. Vamos a agarrarlo nuevamente. Vamos a ir pasando un punto en cada punto y así vamos a ir cosiendo los bracitos. De esta forma. De esta forma, miren. ¿Sí? De esta forma es que cosimos nuestro bracito. Y aquí sacamos nuestra aguja y vamos a dejar el hilo para después agarrarlo con el otro bracito, ¿sí? Pero así les tiene que quedar el bracito, chicas, así como unimos este, vamos a coser el otro. Miren, ya cuando tengan el otro bracito ya cosido, vamos a agarrar las dos hebras que habíamos dejado de los dos bracitos y vamos a hacer nuestro nudito aquí en medio para que no se nos deshaga. No lo aprieten tanto, chicas, para que el cuerpo no se frunza así, no se cierre. Entonces no va a ser tan apretado y vamos a realizarle un nudo. ¿Sí? Vamos a realizarle un nudo y luego cortamos de esta forma. Y esto es para que los bracitos no se vayan a descoser. Ahora, ya teniendo los bracitos, vamos a coser lo que viene siendo la cabecita. Vamos a introducir el hilo a la aguja. Vamos a voltear nuestro trabajo así, porque vamos a coser aquí atrás. Vamos a colocarle la cabecita a la mitad. Entonces, hasta aquí llega el hilo. Sí, y vamos a empezar a unir nuestra cabecita de esta forma. Vamos a agarrar un punto de la cabeza así de lado
de esta forma. Déjenme acercar un poquito más para que puedan apreciar bien. Así. Vamos a jalar bien vamos a apretar bien para que se unan bien y no quede guango. Y ahora vamos a agarrar aquí donde metimos el hilo de la cabecita, vamos a hacerle igual de lado, miren. Agarrando un punto, se estira bien y ahora vamos a hacer del siguiente punto así. Sí, de esta forma. Y así vamos a ir haciéndole hasta tener unida la cabeza con el cuerpecito. De esta forma, miren. ¿Sí? Así vamos a hacer hasta terminar y unir toda la cabecita, todo alrededor del cuerpo. Listo, chicas, ya unimos nuestra cabecita. Déjenme la alejo un poquito ya para que hayan visto. Ya unimos la cabecita al cuerpo, chicas. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle los detallitos. Los detallitos, vamos a empezar con los botoncitos. ¿Sí? Ya saben, derecho, chicas, miren, no se distingue, y el revés. ¿Sí? El revés tiene estos bordecitos de cada punto que realizamos y el derecho se ve así, hacia adentro, y este se ve como hacia afuerita, como bordos. ¿Sí? Vamos a ponerle tantito silicón aquí. Esto es para que peguemos las hebritas de esta forma, que peguen, y lo cortamos. Lo cortamos. ¿Sale? Volvemos a poner pegamento. Y colocamos nuestro primer botoncito aquí. Nuestro primer botoncito, agarramos el segundo botón. Ponemos, ay Dios, ya me ando trayendo las piezas. Igual pegamento, ponemos así. Tener mucho cuidado porque está caliente el silicón, chicas. Igual, chicas, miren aquí. Vamos a colocar pegamento. Y vamos a ponerlo en el siguiente, que es aquí abajo. ¿Sí? De esta forma. Entonces vamos a trabajar así. Déjenme pongo acá mi pistolita, que se anda trayendo todo. Todas las piezas, chicas, se las está trayendo. Listo. ¿Sale? Vamos a agarrar el cuellito, chicas. El cuellito igual, miren, este es el revés. Si se fijan, aquí se ven los bordos. Déjenme quitar este que se pegó. Y este es el derecho. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar el revés y vamos a ponerle tantito pegamento para pegar las dos hebritas de esta forma. Vamos a cortarle las hebritas. E igual, chicas, vamos a colocarle de aquí, dando vuelta, y lo traemos hacia acá enfrente, así. ¿Sí? Entonces vamos a colocarle tantito pegamento silicón aquí. Presionamos y tantito silicón del otro lado. Y aquí lo vamos a detener un ratito para que pegue. ¿Sale? Y así lo vamos a dejar, miren, así, de esta forma. Déjenme quitarle estas pelucitas que se ven hasta mal. Listo, chicas, y así va quedando nuestro Popeye. Aquí atrás vamos a colocarle tantito silicón aquí adentro, y eso es para pegar nuestro hilo que está aquí afuera. Cortamos el resto.
Y así como hicimos este, también vamos a hacer a este otro. Sale, chicas, miren, así vamos a ir armando nuestro Popeye y así va quedando. Vamos a ponerle el gorrito marinero, marinero, ¿Cómo ven? Antes de eso vamos a colocarle tantito pegamento aquí y vamos a pegarle así nuestra hebra para que podamos cortar y así ya no se descosa. Y vamos a colocárselo así, que esto quede hacia arriba, chicas, o sea, que quede así bombodito para que se vea que es de marinero, miren. ¿Sí? Su gorrito así, de esta forma. Y vamos a tantear dónde va a quedar su pelito. El pelito de igual manera voy a ponerle tantito pegamento aquí atrás. Y voy a pegar las dos hebritas. Voy a pegar las dos hebritas, cortamos aquí. Y este pelito va a ir aquí. Recuerden que Popeye tiene dos mechoncitos nada más, dos pelitos. Entonces el más grande, como este si lo pongo así, queda hacia arriba, miren. Entonces si lo ponemos al revés, va a quedar más pegadito hacia la cabecita. Entonces vamos a ponerlo hacia el revés. Vamos a tantear más o menos dónde va a quedar el gorro para que quede, le tape el gorro su mechoncito de pelos. Popeye tiene dos mechoncitos, chicas. Dos mechoncitos tiene Popeye. Dos pelitos solamente. Entonces vamos a colocárselo aquí así. Ponemos tantito pegamento. Vamos a subirlo aquí así. Ponemos pegamento. Ya saben que si ustedes quieren coser, pues obviamente van a tener un poquito más de paciencia e ir cosiendo pieza por pieza, chicas. Tienen que ir cosiendo pieza por pieza. Y con mucha paciencia tienen que ir cosiendo porque son muchos detallitos para lo que trae Popeye. Entonces pues sí les quedaría un poquito más de paciencia a ustedes, chicas. Listo. Vamos a, ya que está así, vamos a pegar el gorrito. Yo solamente lo hago por aquí, encima, porque pues aquí es donde va a ir pegado. Entonces yo le coloco silicón nada más lo que viene siendo aquí alrededor. En lo que viene siendo aquí donde fue el color blanco y negro. Ahí es donde le coloco. De esta forma. Es donde le coloco. Es donde le voy colocando y le voy a colocar así todo alrededor. Ahora vamos a colocarle las orejitas, chicas. Las orejitas van a ir aquí, miren, aquí. ¿Sí? Vamos a hacer, vamos a ponerle silicón caliente atrás. Ya saben que tienen que distinguir lo que es el revés y el derecho. Miren, este es el derecho y este es el revés. Recuerden que el revés es porque se le ven estos bordecitos. Estos bordos saltaditos. Y vamos a colocar aquí. ¿Sí? De esta forma vamos a colocarle las orejitas. Que quede pegadito al gorrito, miren aquí. ¿Sí? Tampoco no las pongan muy atrás o muy enfrente. No, tienen que basarse aquí. Que quede más o menos en medio. Listo, chicas. Listo, listo, listo. La nariz. La nariz, chicas. Ok, ahorita que le coloquemos la nariz, miren, va a ser de esta forma. Les voy a decir en qué parte van a poner el ojito, ¿sale? Porque hasta ahorita se los digo, chicas, porque yo me baso mucho a dónde va a quedar la nariz para ver la distancia del ojo y a qué altura lo voy a poner, ¿sí? Entonces vamos a colocarle la nariz de esta forma, le voy a poner yo pegamento. Ya saben que yo pego mis amigurumis, ustedes lo pueden coser. Y vamos a colocarle la nariz. ¿Sí? Entonces voy a ver en qué parte más o menos le voy a colocar yo el ojito, a qué distancia y a qué altura le voy a poner el ojito. Entonces si yo le quiero poner aquí el ojito, de esta forma,
Entonces va a ser en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entre la vuelta 13 y 14, ¿sale? De abajo hacia arriba, entre la vuelta 13 y 14, lo van a poner. Entre la vuelta 13 y 14, chicas, van a poner su ojito contando de abajo hacia arriba, ¿sí? ¿A qué distancia, chicas? Lo ancho no les puedo decir porque miren, ahí ustedes más o menos tantien. A que es casi pegadito a la nariz, ¿sí? Van a colocarlo así. Ahora vamos a hacerle la cejita. Chicas, para la cejita vamos a agarrar un hilo más delgado, que en este caso como yo trabajé con hilo cadeneta, pues voy a usar el hilo cristal, de una sola hebra. Lo voy a introducir en nuestra aguja lanera, que es la que no tiene punta, porque una va a ser con hilo, una ceja va a ser con hilo cadeneta, perdón, con hilo cristal. ¿Por qué? Porque es más delgada, chicas, es más delgada y vamos a hacerlo delgado. Bueno, no tan delgado, ¿verdad? Porque va a ser con doble hebra, miren, el nudo y con doble hebra. Y vamos a hacerlo de esta forma, miren, vamos a basarnos de aquí, así y luego así, ¿sale? Entonces nos vamos a basar viendo nuestra imagen. Tratar de que quede similar. Porque no les puedo decir, ay, va a quedar exactamente igual. Ya recuerden que en una nos sale de una forma y en otro nos sale de otra. Por más que nosotros querramos que salga igual, chicas, hay veces que no se puede. Entonces tratamos de que salga lo más parecido posible. Tampoco no se exijan tanto, chicas, de forma de que digan, ay, es que no me sale, no me sale, y se vayan a poner tristes, se vayan a agüitar. No, 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 nada de eso. Con mucha paciencia sí se pueden hacer las cosas, chicas. Con un poquito de paciencia. Miren, aquí, cuando lo hagamos así, vamos a hacerlo un poquito hacia arriba, ¿sí? Vamos a ver dónde introducimos nuestro hilo. Vamos a hacer un poquito hacia arriba. Bueno, déjenlo saco por aquí y ahorita lo metemos para seguirle cosiendo. ¿Sí? Pero va a ser así un poquito hacia arriba. Sí, tenemos que tener un poquito de paciencia, chicas. Un poquitín de paciencia. Y ya de aquí la hacemos para acá. Nomás déjenme ver que quiero que quede más o menos igual. Déjenme ver si así está como queremos. Miren que se nos hace un poquito de nudo. Miren, chicas. ¿Sí? Se nos hace muy cortito, miren. A ver, sí, sí está muy cortito. Ok, vamos a hacerle una más hacia acá, ¿verdad? Y lo vamos a hacer aquí para ver si nos sale por aquí en medio que queremos que salga. Vamos a darle más o menos la forma de la cejita como él la tiene, porque una como que la tiene media levantadita, como si estuviera enojado, y la otra la tiene diferente. Miren, ¿sí? Vamos a ver, miren. A ver, aquí tenemos como que el piquito así. Así, chicas. ¿Sale? Bueno, ya de aquí le vamos a cortar. Vamos a hacer nuestro nudo. Así, nuestro nudito. Ya saben que hacemos nuestro nudito para que no se deshagan nuestras piececitas o nuestro bordado. Vamos a esconderlo. Vamos a pasar nuestra hebra por varias partes porque el otro lo vamos a hacer ya con hilo
que es del normal hilo textil. Hilo textil son miren chicas, hilo textil es este tipo de hilo, de este tipo de hilo. Este es hilo textil, que es para fábricas, miren, es para nomás para coser pantalones, playeras, del que utilizan para las máquinas, ¿sale? De este vamos a agarrar un buen pedazo, porque vamos a trabajar con nuestra aguja pequeña, que es la normal, donde realizamos o pegamos nosotros nuestros botones, que se le hizo un agujerito, se descosió la playera, pues lo vamos a coser, miren, con estas agujas normales. Normales para coser, ¿sale? Entonces vamos a usar esa, pero con doble hebra igual. Vamos a usarlo con doble hebra, vamos a hacerle el nudito. Y vamos a hacer lo siguiente, miren, para formarle este ojito y eso, van a agarrar ustedes un lápiz, chicas, un lápiz normal de escuela, lápiz. ¿Por qué un lápiz? Porque así si ustedes se equivocan con la gomita, que en este caso no lo voy a utilizar porque miren, mis niños de travieso me pintaron la goma y si lo hago se va a manchar en color azul. Entonces voy a tener que usar una goma limpia para en caso de que no me guste la forma en como lo pinté, o no me salió, pues lo borro, porque con la gomita se va borrando, chicas, se borra lo que pintan. Entonces, para formar así piezas, así como en este caso el ojito, podemos utilizar nosotros un lápiz para borrarlo con una goma al tiempo de que no nos quede. Ok, miren, aquí si vemos, vamos a poner un piquito como una V o una palomita gigante, ¿sí? Ponemos así chiquito aquí una y para arriba, nos vamos a ir para arriba. Entonces vamos a hacerle de esta manera así. Así. Y de aquí nos vamos a ir para arriba. Para arriba y de aquí hacemos nuestro ganchito hacia abajo. ¿Sí? Miren, ¿sí ven? Así con que ustedes aprecien la forma, listo. ¿Sí? ¿Sí vieron así? Vamos a hacerle el ganchito de esta forma. Y el ojito lo tiene, donde está aquí, lo tiene enseguidita. Entonces vamos a hacerle la forma del ojito que viene siendo así. ¿Sí? Vamos a hacerle como una N. De esta forma, miren. Así. La boquita, si se fijan, aquí están los dos cachetes. Si se fijan, aquí está uno y aquí está el otro. Estos son los dos cachetes. En un lado va a ir la pipa y en otro lado tiene la boquita de esta forma. Miren. ¿Sí? Entonces es lo siguiente que vamos a hacer porque lo vamos a ir bordando con nuestra aguja. Entonces lo vamos a poner así, pegadito, pegadito, de esta forma. Miren. Vamos a hacerlo así, 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 así. Que se pinte, que se pinte. Y vamos a ponerle acá el ganchito. ¿Sí? Miren. Vamos a marcarle bien la boquita. Ya saben que si no nos gusta cómo lo bordamos, podemos borrarlo con goma, chicas. No pasa nada. Cuando es con lápiz sí está perfecto porque se puede borrar con goma. Miren. Y así va a estar la boquita. ¿Sí? Entonces ya de esto nosotros vamos a agarrar nuestra aguja. Vamos a ponerle de doble hilo. Miren así. Vamos a ponerle el nudito. Y vamos a empezar a bordar, chicas. Vamos a empezar a bordar. Les voy a enseñar un pedacito porque, híjole, me voy a tardar las horas, pero les voy a explicar cómo bordarlo, ¿sale? Ok, ustedes para bordar tienen que agarrar su aguja de esta forma. Yo creo que ya muchas ya saben cómo ir bordando para que quede más o menos de esta forma. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir bordando agarrando nuestra aguja de esta forma y vamos a hacerle así. ¿Sí? Vamos a hacerle varias
veces para que marque bien la línea, para que se vea bien marcadita las líneas y expresiones de la carita que queremos que tome. Sí, miren, déjenme acomodar bien el hilo. Y de aquí nos vamos a ir para arriba. Se hacen estas bombitas de hilo. Sí, y de aquí nos vamos a ir así. Nuevamente, chicas, igual vamos a hacerle varias pasaditas para que vaya agarrando esta forma y no se nos vea tan descolorido, las líneas muy bajitas, marcadas muy bajitas, no. Queremos que queden bien marcaditas. Miren, y luego de aquí nos vamos a ir hacia arriba. Es que aquí me estorba la naricita, chicas, y no puedo ver muy bien en la cámara. Entonces así nos vamos a ir todo, miren, bordando. Nos vamos bordando todo así. Ya saben, varias veces para que se vea la forma. La forma. Así, miren. ¿Sí? Y así nos vamos a ir subiendo todo para arriba de esta forma, miren. Vamos a ir bordando de esta forma todo nuestro ojito, nuestra expresión del ojito. Bueno, todo se me atora, miren. ¿Sale? Así vamos a ir trabajando de esta forma para irle dando formita al ojito que tiene así nuestro Popeye. ¿Sí? Así van a ir bordando todo. La forma en que lo pintamos, todo van a ir bordando, tanto como el ojito, perdón, la cejita, el ojito y la boquita. Ok, chicas, miren, ya lo bordamos, ¿sí? Ya bordamos nuestra... ustedes pueden ponerle lo más marcado que ustedes quieran, pasarle cuantas veces ustedes quieran, ¿sale? Para que pueda ser, puede estar más marcado de lo que yo lo tengo. Entonces ahora vamos a ocupar el palito de dientes. Vamos a ocupar un palito de dientes y vamos a dejar un espacio que es donde va a ir puesto aquí de esta forma, aquí abajito. ¿Sí? A qué distancia lo vamos a colocar y a qué distancia lo vamos a introducir en nuestro pipa. Sí, que es en la segunda filita de esta forma, así. Aquí así. Miren, no importa que salga aquí adentro, ¿sí? Porque aquí va a ir forradito y vamos a pegarlo con silicón. Entonces lo queremos de esta forma. Ahí más o menos hay así. Entonces vamos a ponerle una marquita de dónde a dónde lo tenemos que dar vueltitas para bordarlo, darle vueltas en su con hilo, ¿sí? Aquí donde están las marquitas, no sé si checan aquí así, miren, donde están esas marquitas. Entonces un poquito más arribita vamos a ponerle tantito silicón de esta forma y vamos a ir colocando el hilo, vamos a ir enredando de esta forma. Sí, vamos a ir así, haciéndole así. De esta forma hasta llegar a la otra marquita que nosotros le colocamos, ¿sí? Vamos a ir dándole vuelta, hasta llegar a la otra marca. No le hace que nos pasemos un poquito más de la marca, de esta forma. Entonces ya llegando aquí al último vamos a colocarle nuevamente una gotita de silicón y la vamos a pegar. ¿Sí? De esta forma y vamos a cortar con nuestras tijeras el sobrante. Y de esta forma va a ir colocado nuestra parte de nuestro hilo de dientes, como ven, chicas, nuestro palito de dientes. Miren, aquí donde hicimos el cierre vamos a hacer donde hicimos
que dejamos el bucle inferior, vamos a subirle una vueltita más y ahí es donde lo vamos a introducir. ¿Sí? Aquí adentro vamos a colocarle silicón, chicas. Vamos a colocarle bastante silicón ahí donde está el palito de dientes para formar un tipo, se podría decir un taponcito para que no pueda salirse de nuestra conchita de la pipa. ¿Sí? Vamos a colocarle así alrededor el silicón para que este se introduzca en todo alrededor y no pueda facilitarse en salir de la pipa. De esta forma, ¿sí? Vamos a pegar esta hebrita también igual aquí. ¿Sí? Vamos a hacerlo así de esta manera. Y vamos a ponerle tantito relleno, chicas. Solamente poquito, nomás para que disimule que es lo blanquito de la pipa. Miren, de esta forma. ¿Sí? Y ya aquí se la vamos a colocar de esta forma, introduciéndole hasta adentro, no importa. Vamos a sacarle aquí con nuestra aguja. Miren. Vamos a colocarle tantito silicón para que pegue tantito. Miren, vamos a colocarle así alrededor poquito. Y vamos a introducirle. Vamos a hacerle fuerte para que se pueda meter junto con el hilo. Si se mete junto con el hilo, pues que mucho mejor. Listo. Miren, chicas. Listo. Vamos a introducirle un poquito más. Pues zafamos los... Déjenme quito el silicón. Así para que no se vea hundido nuestro trabajito. Y así les tiene que quedar, chicas. Listo. Quedó nuestro Popeye con su pipa. ¿Sale? Y aquí vamos a colocarle tantita sombra con nuestros gises, que en este caso yo utilizo muchos estos. Estos son los que yo ocupo. Yo utilizo para darle los chapetes. Entonces vamos a agarrar nuestra brochita y vamos a colocarle tantito chapetes a nuestro Popeye. Vamos a colocarle aquí. Vamos a colocarle. Ay, permítanme. Colocamos tantitos chapetitos aquí en la boquita. Vamos a colocarle de este otro lado. Igual aquí y alrededor de la pipa. ¿Sí? Podemos tallarle así varias veces para difuminar el color, chicas. De esta forma. Vamos a difuminarle el color. Aquí se ve fuerte en la cámara, chicas, pero ya en personita no se le ve tanto los chapetes. ¿Sale? Ok. Así les tiene que quedar su Popeye. Y este fue el resultado, chicas. Este fue el resultado de realizarlo con hilo cadeneta, con el mismo gancho del número 0, ¿sí? Fue el mismo muñeco.
fue realizado con el mismo gancho, nada más diferente hilo, que fue con hilo cadeneta. Ay, perdón, se anda cayendo. Vamos a ponerle el de la ancla, chicas. Se me estaba olvidando ponerle la ancla que lleva de tatuado en su bracito y se lo vamos a colocar con nuestro pincelín permanente. ¿Sí? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a marcarle primero un círculo. Vamos a marcarle aquí un circulito. Que así es como lo tiene el tatuajito. Círculo, ponemos una rayita. Y aquí al final ponemos nuestra ancla. Bien marcadito y aquí en medio una rayita. Listo, chicas. El tatuaje de nuestro querido Popeye, el ancla. ¿Sí? Ok, ahora sí. Miren, la medida es, este lo realizamos con hilo cristal. Recuerden, con el gancho 0 fue del mismo gancho. Y mide 16 centímetros. Este pequeñito mide 16 centímetros con hilo cristal. Vamos a medir el grande. Y este grande con hilo cadeneta mide aproximadamente 18 centímetros, chicas. Mide 18 centímetros del gorrito hacia los pies. 18 centímetros con hilo cadeneta. Midió 18 centímetros. Y fue el mismo, miren, el mismo es mismo trabajito. Solamente que con un hilo más grande. Y con el gancho fue el mismo gancho. Y aquí tenemos a nuestro querido Popeye. 16 centímetros y 18 centímetros. Solamente 2 centímetros más, miren. ¿Sí? Y lo hice yo de ese tamaño porque de ese tamaño casi tengo a nuestra Olivia. Déjenme alejo un poquito, miren. Entonces, para que agarrara casi el mismo, ya ven que pues Popeye es más chaparrito que Olivia. Y como yo la realicé con hilo abuelita, que es el mismo gruesor que el hilo cadeneta, miren. Entonces fue que realicé de ese mismo tamaño. ¿Sí? Por eso es que lo realicé de este tamaño, con este hilo, chicas. Porque la otra Olivia yo lo realicé con hilo abuelita. Esta fue hecha con hilo abuelita y con hilo cadeneta. Es el mismo gruesor. Y este Popeye que fue hilo cristal. Y fue nuestra Olivia igual con hilo cristal. Y sale del mismo tamaño, miren. Déjenme quitar ahora los grandes. Miren. Igual, está más grandecita Olivia porque ya ven que Olivia es más grande que Popeye. Y estos dos son con hilo cristal. Hilo cristal y gancho del número 0. Si ustedes no tienen el gancho número 0, pueden realizarlo con el gancho del número 2. Miren. Aquí está, chicas. Hilo cristal, gancho del número 0. Hilo cadeneta y con el gancho del número 0. Pero aquí están los dos presentitos. Miren. ¿Sí? Aquí están, chicas. Para que vean la diferencia. Y esto lo hice para que la parejita estuviera del mismo hilo, mismo tamaño. No mismo tamaño porque Popeye es más pequeño que Olivia. Pero sí lo quise hacer del mismo material para que fuera la pareja. Y la pareja igual de hilo cristal. Y que fuera la misma parejita con el mismo hilo. ¿Sí? Y pues este es el resultado, chicas. Espero y les haya gustado. Vamos a comenzar ya esta semanita que viene. Recuerden que vamos a estar en la página de en vivos. Vamos a estar realizando ya los muñequitos de Halloween. Ya saben que yo realizo cuando se llega a la celebración de cualquier celebración, que es como en este caso que viene, la que pasó fue el 16 de septiembre. Lo hicimos en agosto, los muñequitos, para que los tuvieran listos para el 16 de septiembre. Y ahora que vamos a comenzar con nuestra celebración de Halloween, que viene ya Halloween, Día de Muertos,
las calaveritas, que es aquí en México. Vamos a realizar en este mes de septiembre los muñequitos de Halloween para que ustedes los tengan listo para ese tiempo, ¿sale? Y recuerden que en noviembre realizamos y empezamos los de diciembre, ¿sale? Entonces aquí están, chicas, ya el personaje de Popeye ya está realizado. Espero y les haya gustado, hayan disfrutado realizar a Popeye, que ese es el objetivo, que disfruten realizando su trabajo. Y espero y les haya gustado, chicas. Entonces nos vemos en la siguiente semana, semana que viene, nos vemos en la página donde vamos a estar realizando totalmente en vivo el primer muñequito de Halloween. Bueno, pues chicas, las dejo. Nos vemos la siguiente semanita en la página de Facebook. Recuerden unirse, chicas, unirse a la página de Facebook para que también no se pierdan ahí los muñequitos totalmente en vivo. Hasta luego, que tengan un excelente fin de semana.